Regresamos en 2025 con más espacios para conversaciones que importan. En la campaña electoral del 2023, el partido Semilla prometió una entrecomillada nueva primavera, apelando a los logros de la revolución de los años 40, y su candidato fue elegido probablemente por su apellido. ¿Cuánto ha avanzado Guatemala en temas de educación, salud, seguridad, libertad de prensa y certeza jurídica? En este episodio evaluamos lo que pasó en 2024 en el primer año de gobierno de Bernardo Arevalo. Hola a todos y a todas. Estamos de regreso en Telégrafo para un 2025 cargado de nuevas opiniones, noticias y más episodios de Telégrafo Talks. Este no es un episodio cualquiera, ya que no forma parte de nuestra segunda temporada, pero nos vemos en la necesidad de hacer un episodio porque es importante hablar del primer año de gobierno de Semilla, o como lo han llamado ellos, la primera cosecha. Un año complicado para el gobierno de la socialdemocracia y la acostumbrada izquierda, donde hubo crisis, bastantes crisis, incendios, casos de corrupción, desabastecimientos, violencia, aumentos salariales y mucho más. Así como también hubo convenios, escuelas remozadas, elecciones de cortes, ley de competencia y contra el cáncer, entrega de fertilizantes y bonos para veteranos militares y para personas sin electricidad. Hoy tengo la oportunidad de tener un episodio especial de Telégrafo Talks. La verdad es que les agradezco a todas las personas que se hayan conectado porque pues algunas personas habrán visto las publicaciones y decía que íbamos a empezar a las 8 en punto. Sí nos conectamos y tuvimos algunas fallas técnicas, entonces disculpas por eso, pero gracias, estamos aquí todos y la verdad es que la gente se sigue sumando, entonces muchas gracias por ustedes, gracias porque están atentos de las actividades de Telégrafo y hoy tengo a 4 invitados especiales que los voy a presentar en este momento. Uno de ellos es Elías Taleb, que es un joven maya quiché, licenciado en Trabajo Social por la Universidad de San Carlos. Es columnista en varios medios de comunicación, entre ellos Telégrafo. Es comunicador y defensor de derechos humanos. ¿Cómo estás, Elías? ¿Qué tal? Hola, hola Gabo, y hola a cada uno de los que nos escuchan muy bien aquí. Reciban un cordial saludo desde Toto. Muy buenas noches. Gracias y saludos desde allá en Totonicapán. También tengo a Joshua Armira, que es estudiante de comunicaciones, es un apasionado por los temas de política y salud mental. Se describe como alguien creativo por la naturaleza, también es bailarín y defensor de los derechos humanos. Actualmente su principal enfoque es la comunidad LGBTIQ+, en Guatemala. ¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches, gracias por tan cálida presentación. Pues bien, agradecido también con la oportunidad de poder venir y conversar hoy junto a Luch, con quien ya he compartido otros espacios, y pues es la primera vez en la cual también voy a poder compartir un tema de conversación con Elías, porque creo que va a ser algo totalmente interesante el poder conocer como las perspectivas de cada uno de nosotros, también como se decía, pues ya sí, soy estudiante de comunicación, ahora también estudiante de la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales. También, como se dijo, uno de mis enfoques principales es la comunidad LGBTIQ más en Guatemala, pues al final de cuentas es uno de los sectores en los cuales estoy bastante interesado. Y pues la política y la salud mental, que son temas que también de alguna manera u otra me apasionan. Gracias. Buenísimo, y vamos a ir abordando un poco más de los temas. Y también tengo a José Carlos Luch, o Luch para los cuates. Él es estudiante de Ciencias Políticas y sindicalista, firme defensor del pensamiento crítico como eje de la producción de conocimiento científico y defensor de la dignidad como la esencia de la vida. También está comprometido con la organización social y la política y la defensa de los derechos humanos y la transformación de la realidad social. ¿Qué tal, Luch? ¿Cómo te encuentras esta noche? ¿Qué tal, Gabo? Encantado de estar nuevamente aquí en Telégrafo, aquí en un Talks. La verdad que tenía tiempo en no venir por acá, pero realmente es muy contento de estar acá. Y pues saludos igual a Joshua y a Elías, con quienes ya hemos compartido espacios antes. Y pues perfectamente listo para comenzar a dialogar sobre un tema tan interesante y tan controversial como el que tenemos hoy sobre la mesa para este Talks. Buenísimo, y muchísimas gracias a los tres por conectarse. Ahí también tenemos a una invitada especial, pero ahí se nos va a sumar próximamente. Bueno, y dar un poco en contexto de por qué estamos haciendo este space o ese episodio de Telégrafo Talks, es justamente que se cumple un año desde la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Ha pasado muchas situaciones, muchas crisis, algunas persisten, otras han disminuido su atención, pero aquí estamos
La verdad es que han habido muchos cambios en el país y justamente eso es lo que nos trae. Y tal vez en un ejercicio rápido, me gustaría que tal vez también la audiencia, si quiere participar, sería buenísimo, ya sea a través de textos o bien levantando la mano, lo pueden realizar sin ningún problema para darles la palabra. Y este ejercicio es del 1 al 10, ¿cómo calificarían el primer año de gobierno de Arévalo? En base, ojo con esta aclaración, en base a sus resultados. Elías, Muy bien, nuevamente buenas noches. Bueno, yo no tengo mucho que pensar, realmente hay que ser objetivo con lo que nos ha ofrecido el gobierno y mi nota es un 4. Mi nota rápida, a grosso modo, yo puedo decir que los cambios estructurales que Guatemala necesita y exige son paulatinos. Yo no sé si va a ser así breve, Gabo, o me extiendo un poco. ¿Cuál es la dinámica? eh, si quieres por el momento, así como acabas de dar la respuesta, creo que estamos bien para tener la dinámica. Ya después vamos a ir como profundizando un poco más. Luch, ¿cuál sería tu calificación? Bueno, yo voy a sonar oficialista, pero diría que 6.5, tal vez redondeando quizás 7, muy concretamente. Y creo que también apelo a las expectativas que habían de este gobierno y sobre todo a toda la retórica que manejaron en campaña, que fue una retórica completamente de oposición. Quiero pensar que una oposición que no tenía ni idea que era posible que realmente ganaran. Así que por ahí la dejo. Em, Creo que es muy generoso, pero lo vamos a desglosar eventualmente a lo largo de todo el capítulo. Gracias, Luch. Sí, justamente, pues vamos a ir profundizando un poco más en los temas. Justamente esta calificación solo es el punto de partida y después ya van a poder pues, explicar los motivos de su decisión. Joshua, ¿cuánto le darías en base a los resultados al primer año de gobierno de Arevalo? Yo no estoy muy alejado de las respuestas de Elías y de Luch, considerando los logros y los desafíos que se han tenido, una calificación objetiva sería un 6 para mí. Esto reflejado en avances y también en los obstáculos que se han dado en la trayectoria de este primer año de gobierno. Y quiero acotar rápidamente que doy un 6 porque no podemos ser cortoplacistas, pues estamos terminando un primer año de gobierno. Entonces era como esto, yo lo veo desde varias perspectivas o desde un primer año de gobierno para cualquier binomio electo como su prueba y error. Obviamente no se puede llegar a decir como hoy voy a hacer esto y hoy no voy a hacer aquello, pero siendo objetivos, el 6 creo que es una calificación bastante generalizada. Gracias a los tres y voy a decir un poco de los datos que ellos nos han tirado, que es, bueno, el gobierno, con algunas de sus publicaciones. Si ustedes pues desean explorar un poco más del primer informe, pues les comento que ya está en redes sociales. Pueden pues buscar las cuentas oficiales del gobierno como CGPlan, como la cuenta del presidente, de la vicepresidenta, también la cuenta del gobierno. Y ahí van a encontrar justamente un código QR o un enlace para que ustedes puedan pues evaluar y revisar con más detalle el informe. Algunos de los datos que nos pueden proporcionar las publicaciones eh, mencionan que se han presentado más de 200 denuncias por la corrupción. Obviamente esto es a cargo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Queda por esperar cuántas son fructíferas al final del cabo. En educación se menciona que hay más de 11.000 escuelas remozadas. En salud se menciona también que hay 14 nuevos centros de salud y hay un 92% de hospitales. Bueno, el 92% del abastecimiento de hospitales es del 92%. En seguridad ciudadana se menciona la incautación, que es el doble de cargamentos de droga en comparación del año 2023. En vivienda digna se menciona el programa de Mi Primera Casa, que busca beneficiar a 1.200 personas. En economía, se cree que en 2024 el crecimiento económico de Guatemala fue de 3.7 y de inversión extranjera directa se obtuvieron al menos 1.650 millones de dólares. Estos son algunos de los datos que el gobierno nos lanza, pero justamente
El ejercicio de la calificación es evaluar cómo lo percibimos nosotros. Y la segunda pregunta, y ahí sí, ya se pueden un poco extender los tres con todo gusto. Eh, ¿Cómo, sí, podríamos calificar del 1 al 10 cómo evaluaríamos al gobierno, pero ahora respecto a las promesas que hicieron en campaña? Porque obviamente los resultados, eso sí es un análisis muy intensivo, comparar las propuestas con los resultados, porque al menos de manera muy superficial les podría comentar que yo no encuentro que los resultados de este año pues hayan sido promesas que hicieron en campaña en 2023. Elías, ¿qué piensas al respecto? Muy bien, ahora ya dándole un giro a la visión que yo he podido percibir, pues diría yo que aumenta, yo le daría un 6, 7. Realmente hace un par de semanas tuve la oportunidad de nuevamente leer Las 10 semillas del futuro y sí, sí, está pegado a eso que en algún momento prometieron. Al menos lo que está escrito, al menos lo que presentaron al público y ahora ya es la política general de gobierno, sí se está logrando avanzar. En, en, en algunos análisis decían gateando. Realmente esa es una de las maneras en la cual puedo percibir la manera en que se está avanzando. El gobierno sí está cumpliendo en muy poca medida, y ya lo mencionabas, Gabo. Realmente la remoción de escuelas, la apertura de centros de salud se encuentra tipificado en esas 10 semillas del futuro, eh, y hace falta más. Realmente, eh, con lo poco que se ha logrado a gran escala, diría yo que sí, sí, sí está cumpliendo, pero realmente se cometieron muchos errores, errores que seguramente vamos a abarcar, y no quiero dejar de lado el hecho de que tenían en sus manos el poder cambiar la situación del Poder Judicial y no se hizo. Ese es uno de los peores y grandes errores que se ha cometido dentro de unos cuantos, pero esa sería la respuesta que puedo brindar. Ahí más adelante vamos a hablar un poco justamente de los errores. Luch, ¿cuánto le darías al primer gobierno basado en promesas? Bueno, concreto 4. Yo ahí bajo mi nota. Y creo que es importante hacer un análisis puntual de todas las promesas puntuales y concretas que hizo Semilla y Arévalo durante la campaña. Pero bajo la nota porque yo trato de hacer mi análisis basándome en la narrativa en su conjunto, ¿no? Que ofrecía Semilla para, para sus votantes. ¿Por qué? Nosotros sí vemos cuestiones de infraestructura, vemos cuestiones de presupuestos para la salud y ese tipo de cosas. Y cuando digo nosotros, me refiero al perfil de la persona que está en este space, ¿no? La mayoría pues tenemos intereses en estos temas, algunos hemos tenido el privilegio de tener acceso a la educación superior, escribimos en telégrafo, cosas por el estilo. Pero ese tipo de cosas, por lo general, cuando hablamos de números, aunque debería, no son tan relevantes para la población de a pie. Por lo general, necesitan cuestiones un poco más generales y simples de plantear, no necesariamente de ejecutar, para que impacte en la población, es decir, para que la población guatemalteca perciba eficiencia y resultados. Entonces, basándome en sus promesas, ellos, para empezar, toda la vida fue una Guatemala sin CACIF. Y una de las primeras controversias que hubo fue por el gabinete. Dejando a un lado que se ha desmoronado durante todo este año y que ha tenido muchísimos cambios y fluctuaciones, que para mi opinión es una señal de que eso fue una alianza estratégica, lo cual en mi opinión también fue un error, porque con algo tan importante como el gabinete no creo que se pueda ser muy flexible negociando como se tiene que hacer en una alianza estratégica. Pues demostró que pues, había personas con vinculaciones al CACIF dentro del gabinete. Y eso demuestra el punto que planteé anteriormente, ¿no? Cómo es que toda la retórica de las promesas de campaña y de toda la campaña per se hicieron como manejando un discurso de oposición. Y por supuesto, Semilla lo ha sido
y creo que en su forma de autopercibirse, de forma inconsciente, lo sigue siendo. Pero vimos que hubo un contraste bastante drástico. Y claro, es evidente que cuando se llega al poder se tiene que negociar, y pues es innegable que no tener el poder y la capacidad operativa de poder destruir, derrocar o inhibir a una élite oligárquica tan depredativa como el CACIF, pues claro que es innegable que hay que negociar. Pero eso también se debe pensar al momento de hacer campaña, porque se tiene que trabajar pensando en que hay posibilidades de ganar. Por eso bajo un poco mi nota, también porque Semilla, otra cosa que quiero resaltar, es que maneja mucho tendencias ideológicas progresistas. Eso no es malo, yo lo comparto. Y una de ellas pues también era equidad de género en el gabinete. Y pues tanto porque el gabinete, como dije antes, se fue desmoronando y tuvo una serie de cambios y retazos a lo largo de este año, pero tampoco se cumplió. Y podríamos resaltar otras cuestiones, pero en general bajo mi nota, porque creo que otro gran discurso muy fuerte fue la gran derrota o derribar el muro de la corrupción. Y la gente esperaba que hubieran resultados muy prontos y avance con esto. Y si se dan cuenta, aquí ya hemos hablado de educación, hemos hablado de salud, hemos hablado de cositas que ha logrado el presidente y Semilla en su gestión. Y también denuncias de corrupción, pero como el mismo Gabo lo decía, ¿no? Nuestro host decía, bueno, pero hay que evaluar cuántas de estas denuncias prosperan y tienen una conclusión penal, ¿no? Entonces, por eso bajo mi nota en concreto, y pues nuevamente vamos a ir siguiendo, ampliando las posturas que planteamos aquí, según como nos lo vayan planteando con preguntas como las que has puesto en la mesa de momento, Gaf. También para recapitular un poco, Elías justamente nos mencionaba pues que hay avances, pero no han sido lo suficientes y han habido algunos errores que sí le han costado un desgaste institucional al gobierno. Luch mencionaba justamente pues también los daños que ha tenido el gabinete de gobierno. Cabe aclarar que este lunes que acaba de pasar, que fue 13 de enero, se confirmaron 13 de los 14 ministerios. O sea, me refiero a los jefes de las carteras. Pero solamente para recapitular, sí han habido muchos cambios dentro del Ejecutivo y creo que el que más lo ha sentido es el Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Salud ha tenido cambios, pero han sido menos. Y en el caso del Ministerio de Ambiente, pues recordemos que hubo una polémica ahí por el uso de vehículos oficiales. Pero recapitulando y volviendo a la pregunta, Joshua, ¿cuál sería tu calificación para este gobierno en términos de promesas de campaña? Yo en este espacio también bajaría mi nota un punto. A decir verdad, con relación a las promesas realizadas, yo le asignaría una calificación de 5, ya que aunque se han iniciado esfuerzos, muchos objetivos aún no se han concretado plenamente. Y aquí hay que tomar muy en consideración justamente varias cosas que abordabas en este momento, Gabriel, porque yo quería ir a eso. El mismo Bernardo Arévalo, cuando presentó su informe, el cual tituló La primera cosecha, lo pudimos hablar en el Congreso, y él venía y destacaba esos avances en las áreas con la lucha contra la corrupción, mejoras en infraestructura y programas sociales. Sin embargo, también se admitió que persisten desafíos significativos, especialmente en la ejecución presupuestaria y en la resistencia de ciertas instituciones a las reformas propuestas. Adicional a ello, esto creo que fue algo que leí en Prensa Libre, si mal no recuerdo, y solo durante el primer año de gobierno se registraron más de 30 cambios en el gabinete y dependencias gubernamentales, incluyendo renuncias, destituciones en ministerios clave como el de comunicaciones, infraestructura y vivienda, y al final de cuentas, estas modificaciones reflejan tanto ajustes administrativos como respuestas a controversias internas y externas. Y era justamente a lo que yo quería llegar y fue bueno que hayas dado como hincapié en ello. Recordemos que el año pasado, justamente un 8 de enero del 2024, pues se presentó el nuevo gabinete de gobierno. 2 días después
nos enteramos de la renuncia de Anaítia Guardado. Y aquí hay mucha controversia alrededor de, porque algunos medios de comunicación escribieron sobre algunas cosas, otros escribieron sobre otras, pero vamos al hecho de que uno de los temas que más giró en torno a este fue el tema en contra de Bernardo Caal. Pues se decía que al final de cuentas Anaítia Guardado pues era una de las personas que criminalizó a esta persona, la cual venía y era o es un defensor del ambiente. Adicional a ello, pues también se dio el caso en el que ellos vinieron y yo todavía recuerdo esas preguntas que le hicimos, porque fueron preguntas muy concretas y que muchos periodistas más todavía vinieron y preguntaron, pero una de las dos preguntas que yo le hice fue, ¿cuál es la visión que se tiene para garantizar la eficiencia y la transparencia en los ministerios? A lo que él respondió, vamos a tener un mecanismo, sí o no, una serie de medidas. Y la primera garantía la tienen delante de ustedes. Eso fue lo que él vino y respondió a la primera pregunta que le planteé. Pues venía y acotaba y decía, cada uno y cada una de los miembros de este gabinete sabe que está asumiendo un compromiso contra la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Y si bien sí se han dado este tipo de si se ha podido visualizar de alguna manera u otra, tenemos que tomar en consideración que no ha sido algo tan tangible para el resto de la población. Y aquí entra un punto muy importante y es algo que a mí siempre me gusta recalcar, no sé si porque soy comunicador o algo por el estilo, pero siempre he dicho que no importando el puesto en el que estemos, tenemos que lograr hacer que la información llegue a toda la población, porque al final de cuentas es como decodificar el mensaje para hacerlo más digerible para todos, porque al final de cuentas he aquí cuando entran las disputas y cuando entran los discursos en favor y en contra de lo que se está haciendo, porque las personas que estamos metidas más de lleno sabemos qué cosas se están haciendo, en cuáles se están teniendo caídas, cuáles son esas propuestas que se pueden venir y se pueden llegar a mejorar, pero también es cómo le hacemos saber esto al resto de la población, porque si bien hacemos encuestas, a manera de ejemplificación lo doy, puedo asegurar que sería algo que se iría más en contra que en favor del gobierno. Poniéndolo así, que de 10 personas, 6 por lo menos van a venir y van a asegurar que no han visto cambios significativos con referente a lo que se está haciendo. Pero vamos a lo mismo, no se ha sabido manejar la comunicación y también causa mucha duda el cómo se han dado estas destituciones, cómo se han dado estas renuncias. Al final de cuentas, hablábamos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda. El CID ha sido un espacio el cual siempre ha estado lleno de corrupción. Nos enteramos de muchos casos los cuales vinieron y se dieron dentro. Se dio la destitución de Yasmin de la Vega, pero también nos vamos al Ministerio de Salud y podemos ver cómo se dieron cambios tras cambios tras cambios y así sucesivamente el cómo no se pudo mantener, porque al final de cuentas esto es imposible y creo que Lutz ya lo mencionaba y Elías también, se tienen que llegar a hacer negociaciones contra la oposición, porque sabemos que si no se hacen esos acuerdos no vamos a lograr tener avances, pero creo que el punto en el que yo quiero caer y por el cual yo voy a venir y voy a justificar la nota que estoy dando, que es el 5, es justamente el que no se logró hacer un cambio significativo en el Ejecutivo, que creo que era la esperanza más grande que venía y se tenía con referente a esto, pero también hay que venir y dar como la vuelta a la tortilla, si lo queremos ver así, y poder visualizar como todas estas acciones que se han venido y se han llevado a cabo con referente a estos temas. Porque no tenemos que olvidarnos nunca que uno de los pioneros y quienes estuvieron defendiendo más de 100 días en frente del Ministerio Público al binomio electo que hoy tenemos fueron los pueblos originarios. Sin embargo, muchos llegamos a creer que no se dio respuesta a estos, pero también caemos en consideración que muchos líderes que pertenecen a dichas agrupaciones o que pertenecen a dichos sistemas, porque al final de cuentas también son sistemas que se manejan con sus propias leyes y demás, eh, han tenido como ciertos alcances que tal vez muchos no hemos venido y hemos logrado visualizar. Entonces, creo que lo más fuerte acá pues es el tema de Consuelo Porras, que hay que decirlo, y al final de cuentas es triste el ver cómo también eh, se ha dado ineficiencia por parte de dicho ministerio bajo Consuelo Porras, pero al final de cuentas es cómo venimos y logramos hacer un cambio significativo en este espacio, porque al final de cuentas no solamente son estos, sino que tenemos que ver
los aspectos positivos y los negativos. O con referente a los aspectos positivos, tenemos que ver la lucha contra la corrupción, porque creo que el Ministerio de Gobernación fue una parte fundamental, por lo menos dentro de este primer año de gobierno. Yo sí lo veo así, pues se han implementado medidas para combatir la corrupción, mejorando la imagen internacional, inclusive con referente a Jiménez en este espacio. También los programas sociales que se han lanzado, porque al final de cuentas son iniciativas que mejoran las condiciones de vida en el país, especialmente en comunidades indígenas y sectores vulnerables. Pero con referente a sus aspectos negativos, tenemos que ver la resistencia institucional. Y aquí caigo de nuevo en lo mismo. El Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, ha mostrado resistencia a las reformas, obstaculizando de cierta manera avances en justicia y transparencia, pero tampoco se ha hecho más para poder venir y dar como un giro a este aspecto. Y al final de cuentas, algo que ya venía y abordaba desde el principio, la inestabilidad del gabinete, por las múltiples renuncias, las destituciones que se han generado, pues al final de cuentas, esto lo que da es una percepción de inestabilidad y que los desafíos son demasiado grandes o están quedando demasiado grandes en la implementación de nuevas políticas. Gracias, Joshua. Justamente, pues, mencionaste varios aspectos. La verdad es que fue una respuesta bastante completa e integral. Entonces creo que tenemos bastante para platicar. Justamente, pues, quisiera tener 2 puntos ahorita a considerar. Primero, ya tenemos también a nuestra última invitada, ya es Marlene Ruiz, y va a ser, pues, está invitada como mi comoderadora. Ella es emprendedora social, feminista, promotora y defensora de derechos humanos, cofundadora y directora de la Academia Jurídica de Estudios Superiores de Guatemala. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto poder saludarles a cada uno. Agradecer primeramente la invitación y segundo, pues hacer énfasis en la importancia de sostener estos diálogos y de poder, como ya mencionaba Joshua, poder hacer lo posible porque la información llegue a todas las personas posibles y que éstas puedan replicarlas. Creo que esto, pues principalmente es uno de las visiones de Telégrafo en las cuales, pues, el aportar e informar es sumamente importante. Y sobre todo en este tema tan relevante en el cual desde las juventudes y desde los diferentes espacios en los cuales incidimos, es necesario sostener esos diálogos y poder llegar a ese análisis crítico y poder proponer también soluciones en las cuales desde nuestros espacios podamos aportar y poder de alguna manera poder transformar ciertas situaciones en espacios en los cuales podamos argumentar y no solamente criticar. Gracias, Marlene. Y como segundo punto, pues también los voy a invitar a que sigan a Telégrafo, porque justamente algunas de las cuestiones que estamos platicando hoy, pues afortunadamente, pues algunos de nuestros autores y colaboradores especiales de esta semana han escrito al respecto. Entonces, si quieren leer un poco acerca de los aciertos y desaciertos que tuvo el gobierno durante su primer año, los invito a leer, por ejemplo, una columna de Estuardo Batres que fue publicada el lunes. Y si quieren ahondar un poco más de cómo ha sido, pues, en la perspectiva respecto del desarrollo del gobierno y la resistencia ciudadana del 2023, pues justamente también ayer, creo yo, hoy, no me recuerdo muy bien la fecha ahorita, pero también tenemos una colaboración especial de Javier Uriza, creo que fue hoy, entonces la pueden ver justamente en nuestro sitio web. Estas colaboraciones especiales son de diferentes profesionales y desde su campo de estudio pues nos han dado un poco de sus opiniones al respecto del primer año de gobierno de Arévalo. Ahora bien, me gustaría pues, hemos hablado de aciertos y de fracasos en algún punto, pero creo que también es momento de proponer. Así como nosotros hemos de alguna manera calificado al gobierno, ahora bien, desde nuestro espacio y nuestro conocimiento, si podríamos colocar las prioridades que el gobierno debería de tener en este 2025, ¿cuáles serían esas 3 prioridades o tareas pendientes urgentes que tiene que resolver el gobierno? ¿Elías? Muy bien. Yo seguramente sea muy básico, pero realmente considero muy importante que realmente se le dé la importancia que merece a la seguridad ciudadana. Yo realmente, esa es una de las cuestiones que aún sigo pensando, analizando y en algún momento espero yo realizar el cuestionamiento a quienes están ahí
porque algo por lo cual se eligió nuevamente al ministro Jiménez fue por la experiencia que tiene, el expertise que ya le antecede. También dentro del informe de Mi Primera Cosecha se comentaba de avances sobre reducción de homicidios y realmente eso yo lo pongo en duda. Realmente yo me sigo sintiendo inseguro en diferentes puntos del país, en Quetzaltenango, en la ciudad capital, incluso donde no debería haber criminalidad ya hay. Eh, Como yo lo he mencionado en bastantes espacios, yo soy de Totonicapán, un lugar donde se carece de este aspecto que es la inseguridad, pero ya hay. No precisamente depende del gobierno, pero sí es lamentable cómo esto concatenado a elección de gobernadores, a esa mala gestión de poder brindar seguridad al ciudadano, se está perdiendo. Eh, Quiero avanzar con la situación de educación. Se debe mejorar la calidad, no precisamente los centros, y esto da para más porque realmente debemos recordar que no solo está la educación primaria, secundaria, estamos dejando totalmente de lado y es que eso duele mucho para los sancarlistas que todavía se sigue sin recuperar la USAC. Es necesario seguir repitiendo esto porque no se le da la importancia que amerita el ampliar la educación superior, porque seguimos luchando para que se le pueda dar educación de calidad a la juventud. Todavía sigue siendo un problema y lo más, no sé de qué manera tipificarlo, pero sí lo más incoherente es cómo se usó también en campaña como la vicepresidenta mencionaba que era egresada de la San Carlos, pero han habido muy pocos avances, o nulos diría yo, y también han hecho su esfuerzo los diputados oficialistas, pero no ha sido suficiente, no ha avanzado nada. Eso es otro tema, ese es otro tema, pero realmente necesito mencionarlo. Y ya por último, voy al aspecto de economía, que está muy trillado ese tema, pero es necesario mencionar que el aumento del 10% de salario, sí aumentó el salario y aumentó todo lo demás. Para un ciudadano común le subieron, y no es mentira, de 3 a 5 quetzales a todo. Entonces, se tienen que buscar maneras estratégicas para que realmente esos cambios que se quieran hacer no afecten al ciudadano de a pie y velar por estos tres aspectos, estos tres pilares que considero yo fundamentales para el país. Gracias, Elías. Recapitulando, seguridad ciudadana, calidad educativa y el aspecto del desarrollo económico para que avances sin la necesidad de atacar también al bolsillo del ciudadano. Luch, ¿cuáles serían esas tres prioridades? Bueno, urgentes, salud, seguridad y trabajo. ¿Por qué? Yo una de las críticas que, viniendo desde un buen lugar, ¿no? No con la intención de atacar, sino genuinamente una crítica constructiva, porque pues tuve mucha cercanía con Semilla antes de que fuera partido político incluso, porque pues muchos de ellos pues estuvieron o estudiantes de la Escuela de Ciencia Política, eventualmente egresados de la USAC, o pues muy cercanos, ¿no? A un grupo político de la universidad que en su momento conocí. Y una de las críticas era una especie de desconexión con la realidad social y material de la población guatemalteca. Es decir, quizá en el ámbito académico había mucho cabildeo, había mucho darse a conocer, pero una vez, creo que Alan, saludos Alan, si lo está escuchando, creo que fue el que lo dijo, no sé si él dijo la frase o si alguien se la escuchó, pues los créditos a quien correspondan. En estas elecciones el pueblo buscó a Semilla, no viceversa. El pueblo buscó una alternativa hastiado de tanta corrupción y dijo, ok, Semilla, no viceversa. Entonces,
¿Por qué doy estas tres cosas tan puntuales? Basta con ver la rutina de la clase trabajadora guatemalteca promedio o del pequeño comerciante, ¿no? Que ahí tenés a casi la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero al típico muchacho, muchacha, que se levanta a las 4 de la mañana, sale de su casa con miedo a que le asalten, busca una burra o algo, un transporte público lo más cercano que le quede. Tiene que tomar 2, 3 buses para poder llegar a su trabajo. Trabaja, es explotado laboralmente, se le paga muy poco y está básicamente en su libertad de elegir eso o morir de hambre. Luego de regreso igual, 1 o 2 horas a su casa, y resulta que en el bus en el que iba se sube un asaltante, se le asalta. Y por si fuera poco, pues le roban, ¿no? Y luego vamos a la clase trabajadora, no me gusta llamarlo informal, pero digamos por cuenta propia, ¿no? Háblese, por ejemplo, los comerciantes que tienen depósitos, que están en los mercados, y pues que se dedican a esto, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Tienen su negocio porque son totalmente segregados y solamente se les deja trabajo, no es que denigre el trabajo, pero sí considerado socialmente como no tan glamuroso, ¿no? Háblese de solamente limpieza doméstica o conserjería, cosas por el estilo, ¿no? Me refiero a la población indígena, porque tristemente a una persona indígena que migra a la capital para tener una oportunidad laboral se le discrimina y se le segrega completamente. Es todavía más difícil el mundo y la vida. Pues, ¿qué hace? Pone su negocio, ¿no? Y le va muy bien. Es una realidad que muchas poblaciones indígenas se dedican al comercio. ¿Y qué pasa? Viene un pandillero, le deja un celular y ya el comerciante sabe que eso implica extorsión. Y ambos grupos sociales muy, muy similares se enferman y ¿qué les queda? Irse al IX, hacer horas de cola, a esperar un tratamiento instantáneo, deficiente, no necesariamente por la labor de los médicos que trabajan al IX, sino por cómo está diseñado el sistema en el IX, y pues reciben una atención deficiente, porque no tienen a su alcance la capacidad de pagar salud privada, ¿no? Entonces, ves la realidad social de esas personas y ves a estas tres variables que convergen, y por lo tanto es lo urgente. Si bien en el Congreso hubo una reforma al reglamento de la PNC, creo que no sé si esa es la forma correcta de decirlo, pero el punto es que hubo cierto avance con respecto a la policía, la gente se sigue sintiendo igual de insegura. O sea, a una persona que es probablemente como muchos aquí de nosotros, el arquetipo que describí anteriormente, le vale madres si estos datos y estadísticas mejoraron. No le es relevante, porque no impacta directamente en su cotidianidad. Entonces, creo que estas tres cosas son urgentes y muy urgentes. Hay cosas importantes y cosas urgentes. Las cosas urgentes también son implícitamente importantes, pero no todas las cosas importantes son urgentes. Creo que un precedente que marcó drásticamente cómo la población juzga los resultados de este gobierno fue lo que pasó en El Salvador. Muy probablemente aquí nosotros tengamos ciertos rechazos a Nayib Bukele, ¿no? Porque pues incluso lo hablábamos con vos, Gabriel, ¿no? Una cosa es que no se reporten homicidios y otra cosa es que realmente no los haya. Y movidas así, ser bastante intolerante a la oposición, que tu patrimonio sea secreto de Estado y violación de derechos humanos, ese tipo de cosas, a nosotros, cuando digo nosotros me refiero nuevamente a las personas que de cierta forma buscan informarse sobre lo que pasa a un nivel de profundidad un poco más amplio, pues nos provoca cierto rechazo. Pero la población guatemalteca de a pie, si le dicen, a ver, votá para que Bukele sea presidente de Centroamérica, la gente vota que sí, por lo que hizo con las pandillas en El Salvador. Y, de cierta forma, la gente lo aplaude. Y quisieran ver algo así en Guatemala. Entonces, algo es innegable. Yo, la verdad, no soy muy fan de Bukele, pero es innegable que la gente percibe muchísima menos criminalidad en sus calles, en sus vidas, de lo que había antes de toda esta cacería de brujas que hubo con los pandilleros en El Salvador.
Entonces creo que esos 3 factores son importantísimos. Ya no me extiendo mucho más. Propuestas para hacerlo hay. Pero bueno, creo que lo que preguntaste fue lo urgente, ¿no? Para mí son esas 3 cosas y pues si hay tiempo profundizamos con propuestas. Gracias, Luch. Tal vez hacer un par de acotaciones. La primera, la verdad es que yo dudo bastante que alguien sea un comerciante, porque la verdad es que es ahora un lujo tener X, entonces la mayoría de gente cuando se enferma, la verdad es que llama a los bomberos con la esperanza que los bomberos de alguna manera los van a salvar, porque existe ese miedo de no tener el acceso a la salud. Creo que ir al IX ya es un lujo por el sistema que haya, al menos el tener ese privilegio eh, es eso mismo. La verdad es que tener ese acceso y tener la segunda opción de ir a lo público, que la mayoría de gente pues tenemos ese estigma de ahí seguramente me voy a terminar de morir o me voy a morir pagando lo que me va a salir la cuota por ir a un hospital privado. Tal vez esa primera acotación. La segunda es, sí, claro, creo que ya hay un parámetro, creo que los dos, tanto Elías como Luch, han mencionado la seguridad. Es indudable que eh, es una de las carteras a que mejor les fue respecto a resultados. Sin embargo, es uno de los problemas más graves de Guatemala. Luch mencionaba a Nayib Bukele. Recordemos que así como también se perciben 0 homicidios, también la gente tiene temor de salir y hay mucha gente que está presa en estos momentos y no necesariamente por tener algún proceso penal, sino por la forma en la que viste o la forma en la que actúan o en donde las encuentran en un momento equivocado. Entonces, eso es parte justamente de este diálogo, justamente de también informarse y buscar contrastes. Joshua, ¿cuáles serían esas 3 prioridades para vos? Gracias. Pensándolo, yo estaba en el fortalecimiento institucional, la ejecución presupuestaria y la estabilidad de gabinete. Sí, perdón que redonde tanto en eso, pero desde mi punto de vista sí es bastante importante, porque el fortalecimiento institucional, aquí se tiene que superar la resistencia de entidades como el MP para implementar reformas efectivas. Y creo que no hace falta buscar mucho, pues hay muchos informes los cuales ya hablan de esto. Inclusive en su momento yo vine y escribí algo sobre ello y se decía que el Ministerio Público, bajo Consuelo Porras, ha sido el Ministerio Público que ha tenido el mayor crecimiento en presupuesto. Sin embargo, esto no se ha mejorado, esto no se traduce en mejoras en el acceso a la justicia. Pues en su momento el equipo de Convergencia por los Derechos Humanos presentó un informe y en dicho informe se decía que solo el 8.6% de los casos procesados bajo esta administración de Consuelo Porras, para hacer énfasis en ello, han resultado en salidas efectivas. Y esto dicho en acusaciones o sentencias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es un factor muy importante y el cual le tenemos que poner demasiada importancia, pues las cifras de impunidad superan el 90% y se está hablando de delitos graves y el uso desmedido de esas estimaciones y archivos que han dejado varias víctimas sin respuesta. Y aquí también entra como un poquito en juego relacionado con este tema de el fortalecimiento institucional, la seguridad de la cual ya venían y hablaban mis antecesores. Pues al final de cuentas esto no se ha traducido literalmente en mejoras en seguridad. Sí han habido avances, porque hay que reconocerlo, han habido avances, pero nadie viene y puede estar exento de algún día poder venir y llegar a ser víctima de un asalto, de algún robo u otro agravante al caminar en la calle, porque creo que muchas de las personas en Guatemala pues lo hacen. eh, Inclusive, hace poco yo hablaba con un amigo cercano y él me decía, mira, yo antes creía que la sexta avenida de la zona uno era segura y en plena sexta, a plena luz del día, con miles de transeúntes, me asaltaron y no se hizo nada. Y es un tanto complejo para mí el poder venir y hablar con referente a esto, pues zona uno es un espacio en el que yo me muevo demasiado, ya sea por trabajo o por X o Y razón, y he visto que la seguridad, por lo menos sobre la Sexta Avenida y calles aledañas o avenidas aledañas, pues tienen presencia policial y que esto pase a plena luz del día y que al final de cuentas las personas vengan y vayan con
la noción de, ok, voy a presentar una denuncia, pero al final de cuentas mi denuncia no va a ser procesada, sino que va a ser desestimada, entonces deja mucho que desear. En cuanto a la ejecución presupuestaria, se tiene que mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos para proyectos de infraestructura, programas sociales, pero también se tiene que seguir invirtiendo en educación, como decía Elías, y en salud, como decía Lucha, porque aquí hay que tomar en consideración muchas cosas, no solo, y aquí tomo las palabras de Elías nuevamente, se trata de venir y hacer énfasis en la primaria, que si bien sí es un punto o un factor importante para lo que va a venir después, la educación superior en Guatemala está quedando de lado. Y es triste porque al final de cuentas, todos aquellos los cuales vienen y luchan por una causa justa, en algún momento hasta llegan a ser criminalizados. Y aquí tomo parte de también lo que se decía. Lamentablemente, y al final de cuentas, como estamos hablando del primer año de gobierno de Arévalo y como tal a lo que engloba Arévalo Semilla, pues se hizo uso de muchos espacios con referente a educación superior para poder venir y promocionar o hacer propaganda, y al final de cuentas se ha dejado de lado a todas estas personas de alguna manera u otra. Yo lo puedo decir como persona que he defendido también los derechos de muchos estudiantes dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El 27 de enero inició clases y el 27 de enero es el día que yo tengo que presentar mis pruebas para poder venir y defenderme, porque se me está acusando por el simple hecho de venir y marcar como un usurpador a un rector al cual seguimos desconociendo muchos estudiantes, pero seguido de ellos como qué acciones han tomado en contra de estos espacios o cuál ha sido la ayuda que se ha dado. Pero regresando al tema de la ejecución presupuestaria, es cómo venir y destinar de manera correcta cada una de las proporciones de dinero las cuales están viniendo y se están dando para que las ejecuciones sean correctas y sean tangibles, para que las personas digan, ok, ya estoy viniendo y estoy viendo lo que se está logrando, estoy viendo avances y no estoy viniendo y creyendo en las palabras de terceros, porque aquí hay que tomar en consideración muchas cosas. Uno, los medios que consumimos van a ser los que van a forjar la idea de qué es lo que vamos a creer, pero con base a la idea que nosotros creemos, nosotros esparcimos, valga la redundancia o el nombre, la semilla, la cual viene y sirve para poder venir y llegar a plantar esto en otras personas y ese mensaje venga y se siga difundiendo. Algo también que quiero venir y acotar con referente al tema del presupuesto es como uno de los temas que más controversia ha causado es el convenio entre el UNOPS y el MESPAS. Pues al final de cuentas se destinaron 900 millones justamente en este contrato, el cual tenía eh, como plan la compra de 85 insumos básicos dentro de los 3 años a través de cierto mecanismo, el cual vengo y desconozco que muy probablemente, y por lo que he visto que se ha ido escribiendo, se guíe en lo que fue en su momento el convenio entre la UNOPS y el ICS, pero también hay que tomar en cuenta que solo el año pasado se hablaba cuando todavía estaba bajo la administración este señor Oscar Cordón, que iban a ser, si mal no estoy, 30, 40 días en los cuales ya se iban a comenzar a ver respuestas con referente a esto. Sin embargo, pudimos darnos cuenta que esto no fue así, inclusive pudimos ver como las primeras señales de este convenio entre los meses de octubre y noviembre, si mal no recuerdo. Y estamos hablando de que solo se implementaron 19 millones. Traducido en números y por lo que leí en un escrito también, esto es un 3% del presupuesto total de los medicamentos. ¿Qué está pasando con lo que está quedando rezagado, con lo que se estaba prometiendo por lo menos por ese lado? Y finalmente, con referente a la estabilidad del gabinete, consolidar un equipo de trabajo cohesionado para asegurar la continuidad de las políticas públicas o de las ejecuciones que se quieran venir y se quieran presentar. Porque si al final de cuentas, este año tuvimos más de 30 renuncias, destituciones y demás, ¿qué nos espera para el 2025? Un año en el que ya no se puede venir y decir, ok, era su primer año de gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Van a haber más? ¿Van a haber menos destituciones, menos renuncias y demás? Porque al final de cuentas, esto era algo que venía y puntualizaba en un inicio. Si seguimos teniendo este tipo de acciones, como lo son, valga la redundancia, perdón por ello, las destituciones o las renuncias de ciertos personajes en ciertos ministerios clave u otros espacios, lo que va a mostrar es debilitamiento con referente a lo que se nos está prometiendo. Y aquí vuelvo a mencionar también algo que también vino y se decía al momento de que se presentó el gabinete del año pasado, y era cómo se piensa garantizar la rendición de cuentas
y prevenir la corrupción dentro de los diferentes ministerios. Y se hablaba de que el compromiso era exclusivamente personal. Y eso yo lo entiendo cuando Arevalo lo dijo de tú a tú. Yo te lo estoy diciendo a ti. Te estoy diciendo que el compromiso es contigo y que estoy diseñando una serie de medidas mediante las cuales se pueda dar seguimiento a estos compromisos y pueda haber una capacidad de acción desde el Ejecutivo, dijo él, alrededor de cualquier situación en cualquier espacio. Pero al final de cuentas, la rendición de cuentas no solo se trata de venir y buscar, ok, está teniendo ciertas fallas, sino también al final de cuentas es como, en teoría estoy escogiendo a personas idóneas para los cargos, pero cómo esto se va a reflejar en la cantidad de tiempo en la cual van a estar en los espacios en los cuales se les está dando. Únicamente. Gracias. Gracias, Joshua. La verdad es que con esta última intervención, pues sí vemos algunas diferencias. Justamente Joshua mencionaba el fortalecimiento institucional, la ejecución presupuestaria, enfocado más a la calidad de esa ejecución y la estabilidad en el gabinete. Justamente también, por aquellos que tal vez no se hayan enterado, también el lunes se informó que se habían recibido y aprobado las renuncias de 4 gobernadores departamentales. Ya conocemos que hubo una juramentación por el departamento de Guatemala. También hubo el nombramiento de la directora de la COPADE, que es la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, después de una destitución un poco polémica. Y justamente con respecto a la ejecución presupuestaria, al menos según los datos del Estado, pues se ejecutaron el 92% del presupuesto. Algunos diputados pues tienen sus opiniones porque es una ejecución baja a comparación de otros gobiernos, y lo que queda pendiente, según algunos congresistas, es justamente este porcentaje que se pidió de ampliación presupuestaria, que al final fue una crisis que al final no apaleó ninguna crisis, valga la redundancia. Y con el fortalecimiento institucional, pues es evidente que algunas instituciones no solamente necesitan a personas capaces, sino también que se mantengan en los puestos y puedan hacer obras de calidad para que se pueda demostrar resultados, ya que el presupuesto en su mayoría en el 2024 fue utilizado para pagar salarios más que para invertir. Hay que dar rezagado bastante. Si pueden después evaluar los datos, el Ministerio de Comunicaciones es el que menos ejecuta en el 2024, y creo que le sigue el Ministerio de Cultura y Deportes, y por ahí van los rangos. Entonces se esperaría que este 2025 pues veamos proyectos y obras físicas y algunos programas que impacten más a la ciudadanía. También tenemos una participación. David, bienvenido, buenas noches, adelante. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Me alegra verlos formando parte de este episodio especial de Telégrafo Talks. Muy interesante escuchar a cada uno de ustedes. Mira, realmente no quiero quitarles mucho tiempo, pero ya que se está hablando un poquito del tema de salud, y vale la pena aclarar que no soy semilla y tampoco tengo afinidad con este partido político, pero sí me gustaría decir que el panorama en cuanto al primer año de la administración pública de Bernardo Arévalo del partido Semilla es mixto. Ya lo decían ustedes, el gobierno no ha estado exento de críticas por la lentitud, su falta de dinamismo, etcétera. Yo sí veo, al menos en el área de salud, que es donde yo tengo experiencia y tengo la oportunidad de estar en primera línea, de percibir que no estamos ante lo mismo de hace 4, 8 y 12 años, ¿verdad? No hace falta recordar los antecedentes de corrupción de los gobiernos anteriores, que son el recordatorio del daño que puede causar una mala administración, de casos emblemáticos de corrupción, como lo fue la compra irregular de ivermectina, los desfalcos de hospitales como el hospital de Chimaltenango, las negociaciones fallidas de las vacunas de Sputnik. Yo creo que evidenciaron que habían intereses por encima del bienestar social. Y es algo que contrasta bastante, a mi parecer, con el gobierno de Semilla, ¿verdad? Y ya lo mencionaba Joshua acerca sobre
apoyo que se estuvo recibiendo de UNOPS. Vale la pena mencionar que este no es el primer mecanismo de Naciones Unidas que se utiliza en Guatemala. Si recordamos, también hubo un mecanismo durante la pandemia de COVID-19, que fue el mecanismo COVAX, por el cual ingresaron las primeras vacunas de COVID al país. Y realmente Guatemala ha tenido bastantes buenas experiencias con este apoyo de UNOPS, en el sentido de que, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, desde hace más o menos 5 o 10 años, reportan ahorros de casi 50% en la adquisición de medicamentos que si lo hicieran por otros medios. Entonces, es bastante interesante ver lo que está ocurriendo, cómo esta atención a través de UNOPS está transformando la atención en los pacientes. Es bastante interesante y de primera línea lo he visto tanto en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como en los hospitales de salud pública, lo cual es algo bueno y vale la pena mencionar, ¿verdad? Otro de los puntos que creo que es bastante importante mencionar son los avances a nivel legislativo, ¿verdad? Que bien algunos podrán decir, bueno, no son logros del gobierno como tal, o sí lo son, pero sí ha habido, por lo menos en materia de salud, un cambio del estancamiento a desbloquear legislaciones clave que estuvieron estancadas durante años. Podemos hablar de la ley de vacunación, la ley de atención integral para pacientes con cáncer, la ley para trasplante de órganos, la ley para disposición de bienes inmuebles, que sin duda son normativas fundamentales para el desarrollo del país. Por supuesto que todas estas normativas aún requieren de una reglamentación, de asignación presupuestaria, de un compromiso continuo por su efectiva implementación y lógicamente no vamos a ver los resultados de estas legislaciones en este primer año de gobierno. Pero al menos sí deja un buen sabor de boca si lo comparamos con administraciones pasadas, ¿verdad? Lo voy dejando por ahí. Realmente hay el panorama es mixto. Realmente yo todavía me mantengo muy expectante y le sigo dando el beneficio de la duda a este proyecto de semilla, por lo que he visto en comparación con las administraciones anteriores, y por lo menos se podría decir que si bien tiene críticas por su lentitud, por su falta de dinamismo, a veces por su ineficiencia, no estamos hablando de lo mismo de hace 4, 8 y 12 años. Muchísimas gracias por tu participación, David. Sumamente importante tomar estos aspectos en los cuales, pues, como tú ya mencionabas, se ha podido, pues, ver el trabajo del gobierno y de poder, pues, analizar esto y si realmente fueron de beneficio o no. Bueno, partiendo de otra interrogante, quisiera, Luch, consultarte más bien, ¿qué opinión te merece las acciones que ha emprendido este gobierno para fortalecer las relaciones diplomáticas entre Guatemala y otros estados durante este primer año de gobierno y de alguna manera subsanar esas relaciones diplomáticas entre algunos que estaban en controversia en el gobierno anterior? Bueno, creo que primero, qué bueno tenerte por aquí, Marley. Tiempo que no platicamos, así que qué bueno que estés por acá. Y segundo, con respecto a tu pregunta, creo que Guatemala, sea quien sea que esté en ejecutivo, pero especialmente con Bernardo Arévalo y con Semilla al frente, enfrenta una barrera geopolítica bastante complicada en sus relaciones diplomáticas y en su política exterior, que es la profunda influencia de Estados Unidos. Esto, que pues aunque no lo crean, yo lo diré, no necesariamente es algo negativo, de fondo creo que sí, pero pues ya vimos que la presencia de Estados Unidos fue crucial para que Bernardo Arévalo pudiera tomar posesión. No obstante, pues también hemos visto cómo el impacto de Estados Unidos en Guatemala a lo largo de la historia ha sido bastante perjudicial, catastrófico.
para toda la realidad guatemalteca. Entonces, que Guatemala sea uno de los países de América Latina que esté tan influida por los intereses y geopolíticos de Estados Unidos limita, por ejemplo, que explore algunas otras relaciones diplomáticas, porque Guatemala no tiene ningún tipo de comunicación, o si lo tiene, es muchísimo menor que con los aliados estadounidenses, ¿no? Háblese, por ejemplo, de China. En el gobierno anterior vimos cómo había cierta cercanía con Taiwán, y mientras China construía bibliotecas en otros países, pues aquí venían a entregar sopas instantáneas y cosas por el estilo. Recuerdo haber leído una noticia de un índole similar. Y si bien, pues Bernardo Arévalo ha demostrado apertura a consultas mandatarios, por ejemplo, algo que nos evidencia mucho esto es cómo ha tenido contacto con la oposición venezolana, incluso con Zelensky y con otros mandatarios. Pero definitivamente creo que sigue una línea bastante drástica y marcada, que es la de solamente entrar en contacto y plantear alianzas estratégicas y comerciales con los países permitidos y tolerados por Estados Unidos. Entonces, creo que las relaciones diplomáticas que ha manejado Guatemala pues han sido bastante estables. No hemos visto una controversia demasiado drástica que impacte demasiado las alianzas comerciales o políticas que pueda tener Guatemala. Pero creo que si hay algo más peligroso que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado. Esa frase no es mía, por supuesto, pero sí la sostengo. Y si bien es importante tener relaciones sanas con ese país, puesto que es un socio comercial y pues un hegemón a lo largo de todo el mundo, también es relevante prestar atención a que este tipo de acercamientos no erosionen la soberanía ya raquítica que puede tener Guatemala. Y pues por ahí lo dejaría, Marlene. Por supuesto. Sí, y sobre todo resaltar ese detalle justo con el gobierno de Estados Unidos de cara a este cambio de gobierno en este país, en los cuales pues tendremos que tener, creo que una plática mucho más exhaustiva sobre este tema y poder conversar sobre puntos muy profundos e importantes. Y pues de acuerdo también con algunos de los aspectos que mencionaste y sobre todo de cómo podemos ver también avances de otros países que han decidido invertir en países vecinos y cómo acá también se ha visto pues cierto apoyo, sin embargo, bastante condicionado, ¿no? Quiero continuar con la siguiente pregunta para Joshua. En tu percepción, ¿cómo se ha desarrollado la relación a nivel de comunicación entre el organismo legislativo y el organismo ejecutivo durante este primer año de gobierno? Gracias, solo quiero ver si entendí la pregunta porque se cortaba en ocasiones. Era cómo ha sido la relación a nivel de comunicación entre el organismo legislativo y el gobierno durante el año que ya pasó. Sí, durante este primer año, de gobierno, ¿cómo se ha desarrollado esa relación y en el nivel de comunicación entre estos altos organismos? Uy, es un tanto complejo. Pues aquí hay que hacer énfasis en muchas cosas, pero yo creo que ha estado marcado por tensiones y desafíos significativos. Una de las principales controversias, y por eso es que me baso en esto, surgió en diciembre, cuando el Congreso aprobó el presupuesto del 2024, en el que Arévalo y Karin, si mal no recuerdo, calificaron este presupuesto como algo bueno, pero al final de cuentas era como se argumentaba que que iba a ayudar, pero al final de cuentas era como, dio mucha controversia, y aquí es donde quiero venir y entrar en énfasis, dio controversia, porque al final de cuentas, en muchas personas, porque esta sí fue conversación que tuve con muchas personas, decían que el presupuesto no estaba bien ejecutado, no estaba bien ejecutado, eh, pues no se garantizaba que fuera un proceso con una
crítica o con conciencia bien planteada. Entonces yo creo que aquí sí han habido falencias. De alguna manera u otra, estas dinámicas han reflejado una relación compleja y en ocasiones se podría decir que se han dado desafíos entre las colaboraciones que se podrían venir y llegar a dar entre una parte y otra para implementar reformas clave en el país y que al final de cuentas logren avances significativos. Pues al final de cuentas ya se venía y se mencionaba de Semilla, que es el partido de por sí con el que Arévalo pues viene de alguna manera está concatenado. eh, Se ha visto como que no se han seguido como que ideas como muy en continuidad y al final de cuentas se pensaría que iban a ser como peones para poder venir a implementar ciertas acciones dentro del Congreso. Hay que tomar en consideración también algo muy importante. Se sabe que ellos son veintitantos diputados y al final de cuentas veintitantos diputados no van a poder hacer un cambio significativo en estos espacios, ¿ok? Entonces es como no se ha visto como una relación muy estrecha. Creo que quiero ser muy puntual en esto. No se ha visto una relación muy estrecha y al final de cuentas se ve que cada uno actúa por partes diferentes e inclusive muchas veces se puede dar cuenta uno en los discursos o los comunicados que vienen y se manejan por ambos entes, porque al final de cuentas no se topan en nada. Entonces es como es de irlo analizando, porque al final de cuentas, esto ya lo había mencionado, pero muestra debilitamiento, porque al final de cuentas las personas piensan que ambas cosas son una sola, porque al final de cuentas se cree que si soy presidente voy a tener el poder de poder venir y gobernar el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero al final de cuentas se sabe que esto no es así. Pero es como, cómo venir y hacer entender esto al resto de la población y de alguna manera u otra reflejar que si se están dando acciones las cuales están caminando en pro de nosotros, pero no venir y crear como ciertas tensiones dentro de lo que al final de cuentas se está intentando lograr. Entonces, yo la acotaría de manera puntual como una relación compleja, porque al final de cuentas sí veo que se manejan líneas de comunicación totalmente diferentes, que son puntos los cuales se tienen que venir y mejorar de alguna manera u otra. Sin embargo, esto viene y por lo menos en la mayoría de la población, ¿no? Todas estas personas que como al final de cuentas venía y mencionaba en un inicio, no se están informando, sino que realmente se crean un criterio propio en base a lo que escuchan de otras personas, está mostrando de alguna manera u otra que no hay avances concretos y es por eso bastante importante el poder venir y conocer como todos los puntos de vista los cuales estamos dando para poder llegar a esas claves o a esos puntos en los cuales todos queremos venir y caer para poder venir y decir, ok, aquí pueden haber mejoras o realmente se está viendo que hay ineficiencia en estos espacios, pero sí como la quiero acotar como débil y que podría mejorar. Tal vez antes de que continúe Marlene con las preguntas que están haciendo a nuestros invitados, tal vez quisiera hacer un pequeño comentario y es justamente lo que mencionaba Joshua en consideración de la cantidad de los diputados oficialistas. Realmente la bancada oficialista es una de las más grandes y considero, y de alguna manera, si lo han percibido, han sido menos visibles mediáticamente y también en acciones reales los diputados oficiales, siendo oficiales que como oposición. En oposición tenían un poco más de luz en los medios de comunicación con acciones positivas y no necesariamente con acciones penales y con cuestiones jurídicas, sino con fiscalizaciones, con propuestas. Este año que ocurrió, su comportamiento fue un poco más pasivo en ese aspecto respecto a las propuestas y fue un poco más reactivo a lo que estaba sucediendo en la coyuntura. Creo que ahí hay una oportunidad que se puede aprovechar re bien. Los diputados tienen que saber hacer lobby, que esto quiere decir que tienen que saber negociar y llegar a consensos para poder actuar de manera tangible, no solamente con discursos, porque es muy bonito cuando están en el Congreso y en el Pleno ponen a una persona a leer un discurso, pero este discurso pues es avalado justamente solamente con el papel. Entonces creo que ahí hay una lección que podríamos después profundizar de cuáles son las lecciones que podemos aprender y que debemos de exigir en este 2025. Puedes continuar, Marlene. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Tal vez solamente para complementar,
La bancada Semilla es la tercer bancada más grande de esta legislatura. La bancada con mayor número de diputados es la bancada Vamos con 39, la bancada UNE con 27 y la bancada Semilla con 23. Para continuar con Elías, en tu análisis, ¿cómo avanzaron las propuestas de transparencia y lucha contra la corrupción promovidas durante el año 2024? Muy bien, muchas gracias. Realmente ha hecho un buen trabajo, diría yo, la Comisión Nacional contra la Corrupción, incluso el buen nombramiento. Ahora, quien está a dirección de la SAT y de la PGN se logra evidenciar que sí han salido a la luz varios casos de corrupción. No obstante, es necesario mencionar que poco o nada puede hacer realmente la justicia cuando está cooptada. Entonces, ¿de qué me sirve de que puedan decir en su informe que han hecho 200 denuncias si ni una sola ha podido prosperar? Eh, Se contradice, ¿no? Diría yo que ahí hay mucho trabajo que hacer y vuelvo y lo repito como lo decía al inicio, es lamentable cómo lograron ingresar togados que no eran idóneos, realmente personajes que carecen de credibilidad. El presidente del OJ es un claro ejemplo de lo que se está viniendo a repetir. Entonces, sí han habido denuncias, sí podría decirse que ha habido un mínimo avance porque sí se han destapado en este año varios casos de corrupción, de nepotismo, de clientelismo. No obstante, se está trabajando muy poco. Y es que es importante que se garantice la justicia en el país. Quiero sacar a colación nuevamente al presidente del OJ porque hay un caso en específico que me llamó la atención, que es el de Shela con el ecocidio, que ya iba avanzando, aún no había asumido el presidente Teodulo, y luego de eso, cuando él asumió, ahorita ya desapareció ese caso, porque precisamente ellos dos son muy amigos, el alcalde de Shela y este actual presidente. Entonces nos damos cuenta cómo realmente sí han habido avances por parte de la comisión, por parte de la PGN, que también por parte de la SAT, que es súper importante resaltar eso, que incluso ha tratado de criminalizar el MP a quien denuncia. Entonces, ¿a qué tal, a qué grado de lógica podemos llegar cuando no podemos denunciar? Entonces, si eso le sucede al gobierno, si eso le sucede a los aliados del oficialismo, ¿qué le puede pasar a un ciudadano de a pie? ¿Qué le puede pasar a alguien que levanta la voz y denuncia? Eso es gravísimo. Entonces, realmente sí está quedando mal, diría yo, Arévalo, con este aspecto súper importante. Tenían una oportunidad, la tenían enfrente. Tenían que negociar, buscar estrategias que para eso son letrados y no lo lograron. Realmente yo, siendo objetivo, considero que no se logró un avance y es que el oficialismo lo celebraba como la octava maravilla y no fue así. Tenemos que eh, tenemos que estar seguros, porque eso es un hecho, de cómo los casos no van a avanzar, se van a estropear e incluso se van a seguir fabricando casos. Y algo que quiero mencionar porque realmente es importante, y ya para concluir la idea, es que él en la actualidad dice, bueno, ya no me voy a desgastar con Consuelo Porras, voy a dejar ese tema y lo deja, porque yo voy a elegir al siguiente fiscal. Esa es una de las justificaciones. Y está bien, pero tomando en cuenta lo que sucedió con los jueces y magistrados, yo dudo mucho que llegue alguien idóneo. Esa es mi percepción. Realmente hay mucho que analizar en esta situación, en este engranaje. Nos damos cuenta que la pieza faltante es la justicia, muy importante en un sistema democrático. Hasta ahí la dejaré. Muchísimas gracias, Elías. A razón de tiempo, pues vamos a ir finalizando con esta última pregunta, la cual pues
sería para los tres, la cual pues se enfoca más en cuáles son los errores que no se deberían de cometer de nuevo en este 2025. Luch, iniciamos contigo. Gracias, Marley. Bueno, los errores que no se deben repetir, pues todos los que han tenido. Respuesta muy, muy compacta. Pero quiero puntualizar varios. Retomando también el argumento que decía Elías, ¿no? El desgaste y la pugna política con Consuelo Porras. Uno siempre debe elegir batallas que puede ganar. Y toda esta narrativa de poner a Consuelo Porras como la gran villana a decapitar en la plaza, ¿no? De sentido figurado, o literal, si se quiere, desgastó mucho a Semilla porque no se logró. Esto producto de que se blindó brutalmente al fiscal con la intención de proteger a Thelma Aldana en aquel entonces, pero este desgaste solamente provocó una percepción de ineficiencia. Eso como primer punto. Y segundo punto, creo que este punto es el que engloba todo lo que hemos dicho. No permitir que se siga erosionando aún más la legitimidad y aprobación de la población guatemalteca, para tanto como para Bernardo Arévalo, como para todo Semilla. Porque sin la gente que salió a manifestar a las calles, sin todo lo mediático que se hizo, la crisis democrática guatemalteca, ellos probablemente no hubiesen podido llegar a donde están. Sin toda la gente que votó, o sea, el propio Bernardo lo decía, ¿no? Fueron los jóvenes los que movilizaron las urnas y etcétera. Pues esos jóvenes se están decepcionando. Y para empezar, veamos solamente lo que se dice acá y cómo se manejaba públicamente hablar sobre Semilla. Cuando recién asumieron, hablar mal, hacer una crítica, aunque viniera desde un buen lugar, aunque fuera constructiva, aunque fuera con buenas intenciones, era bastante satanizado por la gente, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que hubo incluso alguien que vendía estas como hojitas que te ponías una diadema en la cabeza y hasta unas plantitas que se colocaban en antenas para el carro y cosas por el estilo. Recordemos cómo esta fiebre y este fenómeno fue algo que inundó a toda la población. Entonces, de por sí vas a tener una estructura corrupta inmensa que va a buscar todo lo posible por erosionar esa legitimidad y que la gente pierda la fe y deje de respaldarlos para que no haya una explosión social al momento de que se dé algún tipo de ataque drástico, incluso hablando de un potencial hipotético golpe de Estado. Eso como primer punto, bueno, como segundo punto. Y tercero, que es algo todavía más de fondo, tienen que entender que lo que pasó en las elecciones fue un fenómeno. Y los fenómenos pasan. Es decir, no fue producto de un arduo y largo trabajo de hormiga con la base de la pirámide social guatemalteca. No digo que no lo hayan hecho, pero fueron una cantidad considerable de variables políticas y sociales que se alinearon los planetas y casualmente pasó algo que insisto, probablemente ni siquiera ellos esperaban. Y el rostro de Samuel en una foto donde él ve los resultados y se asombra, fue el rostro de todos. Y la forma de dejar de ser un fenómeno y convertirse en un partido perfectamente funcional que realmente impacte en la realidad política y social de la comunidad guatemalteca es justamente dándole a la población resultados inmediatos y concretos que afecte positivamente sus vidas. Tener una diapositiva donde hay estadísticas, donde hay logros, donde hay números, que también son cuestionados por algunos medios de comunicación para nada mainstream, ¿no? Medios de comunicación que suelen buscar ser alternativos a los medios convencionales, pues también critican estas cifras y estos datos estadísticos. Pero cosas que realmente les impacten a la población de a pie. Creo que eso es importante, entender que los fenómenos pasan y que es importante hacer un trabajo de cabildeo, de negociación, de formación de bases y, sobre todo, formación de cuadros. Es fundamental
que haya una formación de cuadros bastante importante, pero eso es una crítica, o bueno, una acotación ya más al partido que al Ejecutivo como tal, pero es necesario y es urgente que Semilla entienda que si no se le va que si no tiene ningún tipo de medio legal para destituir a la fiscal, pues entonces dejar de invertir recursos y energía en eso y enfocarse en lo que pueden hacer. Y pues por supuesto, tienen que tener una vista hacia el futuro y en que la gente que votó por ellos esté convencida de que va a volver a votar por ellos y que aún votantes que no votaron por ellos cambien su voto a su favor. Podría seguir con un sinfín de cosas, hablando también de alianzas estratégicas con otros partidos y otras cuestiones, pero creo que eso es lo más importante que tendría que resaltar. Enfocarse en los impactos materiales inmediatos de la población guatemalteca, evaluar qué batallas se van a librar y, por supuesto, también enfocarse en los cuadros que tiene dentro de sus filas y, sobre todo, poner la vista en el futuro para que este gobierno tenga continuidad. Porque si bien hay un sentimiento colectivo de decepción hasta cierto punto, ya también hemos planteado ciertos puntos que hacen concluir que si bien no cumplieron las expectativas, no son lo mismo que hemos tenido previamente. No son las mismas ratas corruptas de las cuales estamos acostumbrados a ver en esos puestos de poder. Y eso creo que innegablemente es un avance. Muchísimas gracias, Luch. Vamos a continuar con la misma pregunta de cuáles errores no se deberían de repetir en este 2025. Joshua, por favor. Claro. Yo voy a acotar tres errores que en mi consideración ya no se tienen que cometer, por lo menos en este 2025 y en lo que queda de gobierno para Arévalo y su equipo. Es la falta de coordinación, la comunicación deficiente y la resistencia al diálogo. Y voy a desarrollar cada una de ellas. Cuando hablo de falta de coordinación, es esencial mejorar la coordinación institucional para evitar ineficiencias y duplicidades. En cuanto a la comunicación deficiente, una comunicación clara y transparente con la ciudadanía es crucial para mantener la confianza pública. Y en cuanto a la resistencia al diálogo, realmente tenemos que aprender a ignorar las opiniones de diversos sectores. Tenemos que aprender que ignorar las opiniones de diversos sectores puede generar conflictos y es importante fomentar el diálogo inclusivo. Aquí también quiero caer en cuenta de que desde mi perspectiva, o yo siempre lo he visto así, sabemos que un presidente, vicepresidente y su equipo como tal o sea, gobiernan el país durante 4 años, pero para mí realmente son 3, porque al final de cuentas estamos hablando del primer año, el cual es como, ok, voy a venir y voy a comenzar a trabajar en lo que por lo menos prometí. En el segundo año voy a comenzar a venir y presentar esos avances tangibles, los cuales ya vengo y puedo palpar, los cuales puedo observar y de los cuales las personas van a poder venir y decir, sí, sí se están haciendo, y en el tercer año terminarlos de concretar, porque todos sabemos que en el cuarto año de gobierno ya se vienen propaganda, publicidad y demás para una próxima elección, la cual viene y pasa a manos de otra persona el año siguiente. Entonces, hay que venir y retomar algo, y es que el primer año de gobierno de Arévalo ha estado marcado por una combinación de avances y desafíos. Eso es puntual. Pero ahí sí que la capacidad del gobierno para abordar las tareas pendientes y aprender de los errores va a determinar el éxito o el fracaso de su administración en los años venideros, porque al final de cuentas es cómo recobrar la confianza de las personas y mantener o poder tener la capacidad de que el gobierno traduzca su visión en acciones concretas y resultados tangibles, porque al final de cuentas son cosas que estamos viniendo y estamos buscando. Al final de cuentas es también venir y realizar esfuerzos para incluir a diferentes grupos en tomas de decisiones, pero sobre todo que los programas insignia no sean solamente a los
puntos a los cuales se les tome en consideración, sino que realmente se pueda hacer una distribución correcta en cuanto a las decisiones que se van a tomar con referente a todo lo que confiere al país, desde seguridad, desde salud, educación, hasta otros temas, los cuales muchas veces pasamos desapercibidos y que en muchas ocasiones no les prestamos atención. Entonces realmente es eso, porque lo que decía Lucha en su momento, fueron los jóvenes como la Coto Arévalo quienes vinieron y al final de cuentas catapultaron su éxito de alguna manera u otra. Pero al final de cuentas, estos mismos jóvenes son los que hoy están hablando o en muchas ocasiones se están desinteresando porque al final de cuentas es como, ok, nuevamente confié en alguien más y realmente qué es lo que está sucediendo. Pues esto tenemos que recordar, se va a traducir en historia y es historia con H mayúscula y no con minúscula. Y es como va a pasar en los libros de la historia como un personaje más de los que vinieron y prometieron, o realmente va a ser alguien que por lo menos no solo lo intentó, sino que tuvo algunos avances, pero al final de cuentas pudimos venir y ser parte de todo esto, porque al final de cuentas entiendo que cada gobierno afronta sus desafíos y al final del día es como cómo voy a venir y voy a lograr solucionar. ¿Qué respuesta voy a venir y dar? Pero como decía, la comunicación es un factor muy necesario en este sentido porque es como, ok, los que ya lo saben, pero ¿y el resto de la población qué? Entonces realmente cuando hablo de inclusión no estoy diciendo el venir y agarrar un sector X para poder venir y dar relevancia y decir como estoy apoyando a estas personas, sino que realmente poder venir y llegar a todos y que todos estemos sobre una misma línea y podamos decir, ok, los avances que se están dando, que se están presentando sí son ciertos y al final de cuentas esto va a venir y va a decidir si mi confianza va a seguir puesta en estos personajes o al final de cuentas voy a venir y voy a voltear mi mirada y va a ser de nuevo caer en este dicho erróneo que tenemos que va a ser, me voy a ir nuevamente por el menos peor o al final de cuentas el que me hable más bonito dentro del montón que voy a tener. Gracias, Joshua. Elías, ¿cuáles son los errores que no se deben de cometer en este 2025? Te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Considero muy importante, urgente y necesario apegarse al discurso, a aquellas promesas escritas y ofrecidas, y trascender, o sea, realmente trascender del discurso a la praxis es difícil, pero al momento de ofrecer algo y no poder cumplir, se está llegando a ser igual o peor que los políticos que antecedieron al gobierno de Arévalo. Considero yo muy importante que se tenga un compromiso real, orgánico entre el gobierno y la población. Ya lo mencionábamos al inicio del Space, hablaban de cero CACIF. Se hablaba de la recuperación de la USAC, cero corrupción y nepotismo, el cambio de la fiscal general, cosas que al final únicamente hicieron que la población dejara de creer en lo que se puede ofrecer. Entonces se les está olvidando que la opinión pública es muy importante en este juego, la política. Entonces, que no se le engañe a la población, considero yo que es algo que no se debe repetir, que no se le llene de esperanzas a aquel pueblo que ha sido históricamente engañado, violentado. Realmente es lamentable que se vuelvan a esas prácticas. En segundo punto, tengo 3 puntos. Es un equipo de confianza que pueda responder a lo que ya se ofreció en campaña política. Yo realmente admiro mucho cómo estos impresentables de Morales y Yamatei muy pocas veces, o casi nunca cambian de ministros, de gobernadores, de viceministros. Entonces uno piensa, ¿y entonces qué está pasando con Arévalo? Si se tiene la capacidad académica, de razón para no cometer errores, ¿qué es lo que está pasando? Creo yo que nos dimos cuenta y es garrafal la manera en que su equipo de confianza realmente no responde a las necesidades de la población. Se tiene que reafirmar un compromiso, ya bien presentó al gabinete y pues no ha cambiado mucho. Eh, es triste esta situación y se tiene que tener un equipo con el cual uno pueda trabajar bien para cumplir. Es algo que no se tiene que volver a repetir. Y por último, y no menos importante, considero muy
necesario no crear alianzas que afecten al pueblo de Guatemala. Yo vi varias fotos, espero las hayan visto. Raúl Barrera abrazando Tres Quiebres, Mota abrazando, ya no recuerdo a quién, creo que también a Tres Quiebres, y Yescas a este Duay. Entonces, bueno, en este juego político uno tiene que crear alianzas, pero ¿acaso es necesario ese compadrazgo que se está creando? Porque eso es lo que yo percibo. Y de esa manera se desgastan ellos porque nos estamos dando cuenta que solo fue un discurso. Y es importante realmente crear beneficios para la población porque sí pasaron leyes importantes, pero a cambio de que se les aumentara el salario. ¿Y qué es lo que va a seguir? Que se les den guardaespaldas, que se les den vehículos, prestaciones, eso es lo que sigue, porque así está, parece que está jugando Semilla. Entonces creo yo que se está realizando eh, una práctica común y no se está ofreciendo dinero bajo la mesa como dicen, pero se están llegando a otras prácticas nocivas para el pueblo de Guatemala. Realmente eso no se tiene que volver a repetir. Y si se repite, pues nos vamos a ir dando cuenta que realmente no fueron el cambio que dijeron. Y es lamentable. Ya por último, considero yo que se deben ver cambios palpables para el ciudadano de a pie. Eso es fundamental para que la población vuelva a creer en este gobierno y realmente se podamos ver diputados de Semilla, que yo lo dudo mucho en la siguiente legislatura, pero bueno, el tiempo lo dirá. Así que ese sería mi análisis. Gracias. Muchísimas gracias, Elías. Agradecer a los tres participantes con compartirnos sus análisis. Como les comentaba, a razón de tiempo, pues vamos a ir cerrando este espacio en el cual pues ha sido fructífero el poder hablar de estos puntos principales. Sin embargo, sabemos que esta conversación se puede extender aún más. Creo que vamos a dejarlo para algunos otros episodios más de Telégrafo Talks. Por tanto, pues Gabriel, muchísimas gracias por el espacio. Gracias y muchas gracias a los tres por la verdad aceptar el reto de sumarse, de participar. Se los agradezco por hacer un tiempo, un miércoles por la noche. Repito, este es un episodio especial de Telégrafo Talks. Estamos prontos a anunciar la segunda temporada de nuestro podcast, en la que pueden encontrar los resúmenes de cada uno en nuestro sitio web. Asimismo, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos justamente en Instagram, en X, aquí, en Facebook y también en TikTok. Muchas gracias por su atención y la verdad es que tal vez como manera de resumen y para las personas que se fueron conectando un poco después de haber ya comenzado el podcast, algunos de los errores que evaluaron los invitados que no se deben de repetir en este segundo año de gobierno de Arévalo es, por ejemplo, la pugna con el Ministerio Público. Al final fue un desgaste institucional que no hubo algún resultado beneficioso para el gobierno. Es una cuestión que deberían de evaluar. Ahí hay una salida que ya dijo hoy el presidente en una entrevista en una emisora, perdón, que él lo va a dejar ahí y que él va a elegir al próximo fiscal general. Si eso hubiese sido su postura al inicio, creo que se hubiera ahorrado muchísimos problemas y crisis en el primer año de gobierno. También se habló de mantener la confianza con la gente. Hay pues un compromiso con el electorado que se debe cumplir. Eso va en relación con lo que decían los invitados, de una comunicación eficiente respecto a los resultados. Hay muchos avances, claro que sí. Hay cuestiones que han cambiado en temas de salud, de educación, en seguridad, pero la población aún no los percibe. Creo que la manera en la que lo están tal vez comunicando no ha sido la idónea para que llegue el mensaje. Seguir fomentando el diálogo con diferentes sectores para llegar a alianzas, pero que estas alianzas no nos comprometan, es lo que mencionaba Elías anteriormente, ¿verdad? Un mensaje un poco crítico específicamente a los diputados y a los funcionarios que se les ha visto con algunas cercanías con algunos funcionarios también, pero que han sido señalados tal vez de actos de corrupción o que se duda de
de, de sus actividades fuera de sus funciones o que abusan de su poder. Eh, Se habló también de apegarse a los planes y a su discurso basado en resultados, en acciones, no tanto en discursos. Creo que esa es una constante bastante notoria durante nuestra plática. Creo que la población espera que todavía se siga trabajando precisamente en tres prioridades, que sería salud, educación, seguridad. Por ahí podríamos agregar empleo también, que va relacionada con las tres. Pero lo más importante es que hay una percepción de decepción del primer año de gobierno. Hay cambios positivos, pero no han sido lo suficientes, no han llenado esas expectativas. Y con eso yo me despido. No sé si alguno de los invitados quisiera dar unas palabras finales. El micrófono es suyo. Yo solo quisiera agradecer a Telégrafo por siempre organizar tus espacios. Para mí fue un placer estar acá. Creo que lo importante acá es contrastar y evidenciar lo que tenemos que decir y lo que hemos analizado sobre este año del gobierno. Creo que es delicada la situación, ya pasó el año de la luna de miel, ¿no? Entonces, gradualmente la gente es aún más exigente y juiciosa con los resultados que presenta el gobierno. Y pues yo genuinamente espero que hayan resultados mucho más contundentes y notorios en lo que queda del gobierno. Y pues esperemos que sigan habiendo espacios como estos de discusión, diálogo y análisis propiciados por Telégrafo. Y pues nuevamente muchas gracias por el espacio y pues buenas noches. Muy bien. Bueno, agradecerles. Realmente se valora este espacio. También invito a cada uno de los que escuchan para que puedan seguir a Telégrafo. Cada uno de los que hemos podido hablar escribimos. Realmente somos ciudadanos que estamos comprometidos a poder cambiar esta narrativa que tanto daño le ha hecho Guate. Así que gracias nuevamente. Esperamos cambiar varias cosas de las que dijimos en el siguiente Space el próximo año, si contamos con vida. Así que un abrazo para el equipo de Telégrafo y reciban un cordial saludo desde Toto. Cuídense mucho. Finalmente yo me despido también de todos y al igual que mis antecesores agradezco el espacio que Telégrafo nos dio para poder venir y abordar el tema del primer año de gobierno de Bernardo Arévalo, pero también incitar a todos los que están aquí presentes escuchando lo que estamos conversando, el que estemos al pendiente. Aquí vuelvo a hacer énfasis en algo que hicimos. No nos guiemos por las opiniones de otros, creemos una opinión propia basado en lo que consumimos, pero tengamos la capacidad de poder venir y analizar diferentes medios, diferentes opiniones y otros para poder venir y crear una crítica, valga la redundancia, más asertiva con referente a lo que vamos a opinar y de lo que está aconteciendo alrededor del país, y que al final de cuentas nuestro énfasis o nuestro enfoque probablemente sea otro el próximo año, o al final de cuentas hagamos un acotamiento de qué fue lo bueno y qué fue lo malo que nuevamente vino y se tuvo. Entonces tengan todos una buena noche. Gracias. Marlene, tus palabras finales antes de irnos. Gracias. Sí, primeramente, pues agradecer a Telégrafo estos espacios de diálogo, de análisis, del desarrollo del pensamiento crítico y, ¿por qué no?, de espacios propositivos en los cuales la juventud y la población en general pueda no solamente informarse, sino formar parte de estos momentos en los cuales tenemos la oportunidad de expresarnos sobre nuestros malestares, nuestros pensamientos, pero también de nuestras formas de poder aportar a que nuestro país avance. Muchísimas gracias. Y con eso nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por conectarse. Este fue un episodio más y el primero del 2025 de Telégrafo Talks. Este es un episodio que lo podrán encontrar en las plataformas de streaming y también con un resumen en nuestro sitio web. Más que bienvenidos a seguirnos en nuestras redes sociales. También, si alguna persona quiere colaborar escribiendo, publicando algún contenido, es más que bienvenido, nos puede contactar y ya les podremos dar más información. Muchísimas gracias por conectarse desde temprano esta noche y les deseo feliz noches. Gracias a todos. Conversaciones que importan.
Conversaciones que importan.